El día que Daniel me dijo que se iba con mi prima, no hubo gritos ni lágrimas, al menos no de inmediato. Solo un silencio denso y pegajoso que lo envolvió todo en mi pequeño apartamento. Él estaba de pie junto a la ventana, la luz del atardecer dibujando un perfil que una vez me pareció el más hermoso del mundo. «Lo siento, Sofía», dijo, y su voz sonó extrañamente plana, como si estuviera leyendo un guión. «Ella es más atractiva y más inteligente. Simplemente me llena de una manera que tú ya no lo haces». Mis manos se aferraron al borde de la encimera de la cocina, la única cosa sólida en un mundo que de repente se había vuelto líquido. Más atractiva, más inteligente. Mi prima, Elena. La misma Elena con la que había compartido secretos de niñas, con la que había soñado despierta sobre príncipes azules y futuros perfectos. La imagen de sus ojos verdes y su melena castaña, siempre impecable, parpadeó ante mí. Era verdad que Elena siempre había tenido una chispa especial, una seguridad que a mí me faltaba. Pero más atractiva, más inteligente. ¿Y cómo se atrevía él, el hombre que me había prometido el mundo, a soltarme esas palabras como si fueran migajas? No respondí. No podía. Mi garganta se había cerrado, sellada por una mezcla corrosiva de shock y humillación. Daniel pareció tomar mi silencio como una señal para continuar con su despiadada justificación. Entiende, no es que no te quiera. Es solo que con Elena es diferente. Hay una conexión que no he sentido en años. ¿Años? ¿Se refería a nuestros años juntos? ¿A todo lo que habíamos construido? Mis ojos por fin encontraron los suyos y, por un instante, vi un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento o quizás solo incomodidad, pero luego la máscara de frialdad volvió a caer. Cuando finalmente se fue, llevándose consigo la mitad de mi vida y dejándome con el eco de sus palabras, no me derrumbé, no al principio. Me quedé ahí, en la cocina, el sol poniéndose y pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, colores que antes me habrían parecido hermosos y ahora solo me recordaban la belleza efímera de algo que se desvanecía. Mi mente, extrañamente lúcida, comenzó a analizar. ¿Más atractiva? ¿Más inteligente? ¿Realmente era Elena todo eso o era una excusa barata para algo más profundo y oscuro? Una punzada de celos me atravesó, pero fue rápidamente reemplazada por una determinación helada. No iba a ser la mujer despechada, la víctima. Había algo en la forma en que Daniel lo había dicho, en esa frialdad calculada que no encajaba. Y Elena, mi prima, la que se había mudado a la ciudad hace apenas 6 meses, buscando nuevas oportunidades. ¿Realmente había sido tan inocente su llegada? La curiosidad, un veneno dulce, empezó a corroer mi adormecimiento. Había detalles, pequeñas cosas que ahora, bajo esta nueva luz, parecían cobrar un significado siniestro. La forma en que Elena y Daniel reían demasiado bajo en las reuniones familiares, las casualidades de sus encuentros y un mensaje de texto que había visto fugazmente en el teléfono de Daniel hace unas semanas, de un número desconocido, que decía: «Anoche fue increíble, no puedo esperar a que volvamos a estar juntos». En ese momento lo ignoré, confiando ciegamente. Ahora la pieza faltante de ese rompecabezas se encajaba con una precisión brutal. Mientras la oscuridad finalmente envolvía mi apartamento y yo me negaba a encender las luces, una idea, tan descabellada como irresistible, comenzó a formarse en mi mente. No iba a llorar en silencio, no iba a dejar que me pisotearan, iba a descubrir la verdad, y cuando lo hiciera, Daniel y Elena desearían no haberme subestimado,
porque lo que ellos no sabían era que la Sofía que acababan de destruir era solo el cascarón, y la que renacería de esas cenizas sería mucho, mucho más peligrosa. El amanecer trajo consigo no el consuelo habitual, sino una claridad brutal. Mis ojos se abrieron sin necesidad de alarma, la mente ya trabajando a 1000 por hora. No había dormido, y las ojeras bajo mis ojos eran un testimonio mudo de la noche en vela. Pero extrañamente, no sentía cansancio. Sentía algo parecido a la electricidad, una energía fría y calculadora. Me levanté, me duché y me vestí con la ropa más cómoda que encontré, una armadura improvisada para la batalla que se avecinaba. Mi primera parada fue la pequeña cafetería de la esquina. Necesitaba cafeína. Y necesitaba salir de esas 4 paredes que ahora me asfixiaban con el fantasma de Daniel. Mientras sorbía mi café, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. «Sofía, ¿estás bien? Elena me llamó, dijo que habías tenido una discusión con Daniel». La hipocresía me revolvió el estómago. ¿Elena llamando a mi madre, haciéndose la preocupada? Esto no era solo una traición, era una burla. Respondí con una lacónica «Estoy bien, mamá, luego te llamo», y guardé el teléfono. No era el momento de explicaciones. Mi mente regresó al mensaje de texto anónimo que había visto en el teléfono de Daniel. «Anoche fue increíble, no puedo esperar a que volvamos a estar juntos». En ese momento, Daniel había balbuceado algo sobre un compañero de trabajo bromeando. Yo le creí. Ahora, era una pieza clave. ¿Volver a estar juntos? Eso sonaba a algo que ya había estado ocurriendo. Mi intuición me decía que esto no era un arrebato impulsivo de Daniel y Elena, sino algo cocinándose a fuego lento. Decidí empezar por lo más básico, las redes sociales. Lo sé, un cliché. Pero a menudo la gente deja pistas sin darse cuenta. Abrí mi portátil, el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y adrenalina. Primero, Daniel. Su perfil era público, siempre lo había sido. Fui directamente a sus fotos, buscando cualquier señal, y ahí estaba. Una foto de él en lo que parecía ser una fiesta de empresa, sonriendo con sus compañeros. Y al fondo, Elena riendo con alguien más. Nada comprometedor a primera vista, pero la fecha era de hace 3 meses cuando Elena, supuestamente, acababa de llegar a la ciudad y aún no había tenido tiempo de hacer amigos en el círculo de Daniel. Una pequeña incongruencia, pero suficiente para encender mi radar. Luego el perfil de Elena. Siempre había sido más privada, pero recordé que tenía algunas fotos antiguas en las que me había etiquetado, y esas eran públicas. Navegué a través de su historial, buscando patrones. Y entonces lo vi. Una serie de fotos de ella en diferentes ubicaciones de la ciudad, siempre sola, con subtítulos genéricos. Pero una de ellas me llamó la atención. Era una selfie tomada en lo que parecía ser un café, y justo detrás de ella, en el fondo, desenfocado pero reconocible, estaba un abrigo que Daniel usaba a menudo. Era de un color y diseño muy particular. La foto había sido publicada hace 2 meses, mucho antes de que Daniel decidiera dejarme. Mi respiración se aceleró. No era una prueba irrefutable, pero era una corroboración. No habían empezado solo hace unas semanas, llevaban tiempo. Todo el relato de Daniel de una epifanía repentina se desmoronaba. Lo habían planeado, habían estado juntos a mis espaldas, engañándome sistemáticamente. El dolor se transformó en una rabia helada, una determinación inquebrantable. Necesitaba más, algo que no dejara lugar a dudas, y pensé en el teléfono de Daniel. Era lo único que podía tener las respuestas reales. Pero ¿cómo acceder a él? Él nunca me había negado su contraseña, pero tampoco me la había dado. Era su espacio privado. Ahora bien, ya no había espacio para los límites ni para la ética. Él los había cruzado primero. Recordé que Daniel solía guardar información importante en un pequeño cuaderno de tapas negras que siempre llevaba. Solía burlarme de él por ser tan análogo en la era digital. Había visto ese cuaderno en su mesita de noche, incontables veces. Él se lo había llevado, por supuesto. Pero ¿y si había algo que se le había escapado? Me levanté de la mesa de la cafetería, dejando la taza a medio terminar. La idea era arriesgada, casi descabellada, pero la adrenalina me impulsaba. Había una posibilidad, remota,
pero real. Fui a casa, directamente a la que fue nuestra habitación. Daniel había limpiado sus cosas meticulosamente, como si quisiera borrar su trazo. Pero mientras buscaba en los rincones más olvidados de su mesita de noche, mi mano tropezó con algo. Un papelito doblado, casi escondido debajo de una pila de recibos viejos. Lo desdoblé con manos temblorosas, y ahí, escrito con la letra impoluta de Daniel, había una serie de letras y números. Una contraseña, y no cualquiera. La contraseña que usaba para su cuenta de correo electrónico, la misma que, por extensión, solía ser la misma para la mayoría de sus cuentas importantes. Una sonrisa amarga se extendió por mis labios. El juego había comenzado, y yo acababa de ganar la primera ronda. La contraseña en mi mano quemaba como un pequeño trozo de carbón al rojo vivo. Mis dedos tecleaban en el portátil con una mezcla de anticipación febril y un temor helado. Una parte de mí quería cerrar la tapa del ordenador y pretender que nada de esto estaba sucediendo, que la ignorancia era una bendición. Pero la otra parte, la que Daniel había subestimado, ardía con una necesidad implacable de la verdad. Abrí el navegador y fui directamente al correo electrónico de Daniel. La página de inicio de sesión parpadeó y respiré hondo antes de introducir la secuencia de letras y números. Un clic y de repente estaba dentro. El mundo digital de Daniel se desplegó ante mí, una ventana a una vida que creía conocer. Mi corazón martillaba en mis costillas. Fui directamente a la bandeja de entrada, sintiendo una punzada de culpa que rápidamente disipé. Él me había roto el corazón. ¿Quién era yo para sentirme culpable? Busqué el nombre de Elena. Y ahí estaban. Decenas de correos. Algunos casuales, otros no tanto. El primer correo que abrí me hizo tragar saliva. Era de hace 2 meses. El asunto decía: no puedo dejar de pensar en anoche. El cuerpo del correo era breve, pero devastador. Daniel, no sé qué demonios estamos haciendo, pero no puedo arrepentirme. Estar contigo es una descarga eléctrica que no había sentido en años. ¿Cuándo podemos volver a vernos? Sofía no sospecha nada, ¿verdad? Mis ojos se nublaron por un instante, pero me negué a llorar. No ahora, no aquí. La rabia pura me llenó, una furia gélida que me mantuvo anclada a la silla. No solo se estaban acostando, sino que Elena estaba preguntando activamente si yo sospechaba. Era una conspiración, una burla cruel a mi ingenuidad. Seguí revisando. Correos que hablaban de encuentros furtivos en un pequeño hotel en las afueras, de citas casuales disfrazadas de reuniones de trabajo. Hablaban de cómo se sentían culpables, pero no podían evitarlo. Falsedad, pura y dura falsedad. Pero entonces, algo más captó mi atención. Un correo de Elena de hace apenas unas semanas, con un tono diferente. El asunto decía: necesitamos hablar seriamente sobre el plan. El plan. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Qué plan? Mi estómago se contrajo con un presentimiento oscuro. Abrí el correo. Daniel, no podemos seguir así. Sofía empieza a hacer preguntas. Necesitamos acelerar las cosas. El dinero está casi listo y con tu inversión será perfecto. Pero tenemos que hacer esto rápido antes de que ella descubra algo. El apartamento es crucial y una vez que esté a tu nombre podemos seguir adelante. ¿Estás seguro de que puedes conseguir el dinero sin levantar sospechas? El aire se escapó de mis pulmones. Dinero, inversión, apartamento a su nombre. Esto no era solo una aventura de 2 amantes egoístas. Esto era algo mucho más grande, más calculado y definitivamente más siniestro. Mi mente comenzó a unir puntos. Daniel y yo habíamos estado ahorrando para la entrada de un apartamento que habíamos elegido juntos, con el que habíamos soñado. Él siempre había sido el encargado de las finanzas, diciéndome que era su manera de cuidarme. Yo, tonta de mí, le había confiado mis ahorros, mis sueños. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Estaba Daniel usando mi propio dinero, nuestros ahorros para su inversión con Elena? ¿Era la excusa de que Elena era más atractiva e inteligente solo una cortina de humo? Fui a la carpeta de enviados de Daniel. Y ahí, con una fecha reciente, encontré un correo a Elena. El asunto: todo está en marcha. Tendremos el capital pronto.
El banco ha aprobado la transferencia. Mi visión se volvió borrosa por un momento. Daniel no solo me había engañado con mi prima, sino que me había robado. Había planeado dejarme y, para colmo, llevarse nuestros ahorros para empezar una nueva vida, no solo con Elena, sino con un proyecto. Un proyecto que implicaba un apartamento. El apartamento que habíamos estado viendo, la posibilidad me heló la sangre. Salí del correo de Daniel, mi mente en un torbellino de emociones. La rabia había superado al dolor. Esto era un crimen, una estafa, y yo estaba en el centro de ella. Daniel no solo era un traidor, era un delincuente. El siguiente paso era obvio. Necesitaba pruebas concretas de la estafa financiera. Y necesitaba un plan que fuera tan metódico y despiadado como el suyo. Ya no se trataba solo de recuperar mi dignidad o vengarme de un corazón roto. Se trataba de justicia y de recuperar todo lo que era mío. Miré la pantalla del ordenador, el reflejo de mi propio rostro en ella. Mis ojos, antes llenos de lágrimas, ahora ardían con una determinación fría y calculadora. La Sofía que Daniel había conocido, la que había confiado ciegamente, estaba muerta. Y en su lugar, había surgido una mujer que no se detendría ante nada para desentrañar la verdad y hacerles pagar. La revelación del plan había transformado mi dolor en una determinación férrea. Ya no era solo una cuestión de corazón roto, sino de justicia, de recuperar lo que me había sido arrebatado. El siguiente paso era crucial. Necesitaba pruebas irrefutables de la estafa financiera. Y solo había un lugar donde encontrarlas: los movimientos bancarios. Recordé que Daniel solía acceder a su banca online desde el portátil que compartíamos. Por suerte, no era tan meticuloso como para borrar el historial de navegación, y la información de usuario y contraseña solían estar guardadas. Respiré hondo, el pulso acelerado, y abrí la página del banco. Para mi alivio, la contraseña de su correo electrónico era la misma que usaba para la banca online. Era como si el destino me estuviera dando las herramientas para desenterrar su engaño. Una vez dentro, navegué directamente a la sección de transferencias y extractos. Y ahí, ante mis ojos, se desplegó un laberinto de movimientos que me dejó sin aliento. No era una simple transferencia a Elena. Era mucho más complejo. Lo primero que saltó a la vista fue una transferencia considerable, realizada hace apenas una semana a una cuenta a nombre de Inversiones Futuro SL. El importe era casi idéntico a la cantidad que Daniel y yo habíamos ahorrado juntos para la entrada de nuestro apartamento. Mi propio dinero, nuestro dinero, estaba ahora en manos de una empresa de la que nunca había oído hablar. Pero no terminó ahí. Al revisar las transacciones más antiguas, descubrí un patrón preocupante. Varias transferencias más pequeñas pero constantes habían estado saliendo de la cuenta de Daniel hacia otra cuenta personal. El nombre del destinatario me dejó helada. Miguel Soler. No lo conocía. ¿Quién era este Miguel Soler? ¿Y por qué Daniel le transfería dinero regularmente, incluso antes de que Elena llegara a la ciudad? Volví a los correos de Daniel, esta vez buscando el nombre de Miguel Soler, y encontré algunos, enterrados entre la correspondencia general. Eran correos de un tono muy formal, con términos como estrategia de inversión, rendimientos y reestructuración de capital. Miguel Soler parecía ser un asesor financiero. Pero lo que realmente me golpeó fue un correo de Miguel Soler a Daniel, fechado 3 meses antes, que incluía un archivo adjunto. Lo abrí. Era un documento legal, un borrador de contrato de compra-venta de una propiedad. Y la propiedad no era un apartamento, sino un local comercial en el centro de la ciudad. El comprador, Inversiones Futuro SL. Y entre los socios fundadores de Inversiones Futuro SL, además de Daniel, figuraba Elena. Mi mente giró. Daniel no solo me estaba robando en nuestros ahorros, sino que estaba invirtiendo en un negocio con Elena, un negocio que parecía ser mucho más ambicioso que un simple apartamento. Esto no era un engaño de última hora, era un plan meticuloso, orquestado con tiempo y frialdad. El romance con Elena era solo una parte de la estrategia, una forma de justificar su partida y asegurar su parte en el negocio. La rabia se transformó en una sensación de náuseas. Había sido manipulada,
utilizada. No solo emocionalmente, sino financieramente. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Desde cuándo Elena había estado en contacto con Daniel, incluso antes de mudarse a la ciudad y de que yo la presentara a Daniel como mi prima que busca nuevas oportunidades? La imagen de Elena, la que siempre había sido la prima divertida y despreocupada, se desdibujó y fue reemplazada por una sombra fría y calculadora. Me di cuenta de que no conocía a esta Elena, ni a este Daniel. Necesitaba un plan. No podía simplemente enfrentarlos. Con las pruebas que tenía, la historia de corazón roto de mi madre se convertiría en una acusación seria. Pero necesitaba más. Necesitaba entender la magnitud total de su engaño. ¿Cuánto dinero más había invertido Daniel en Inversiones Futuro SL? ¿Estaba involucrado algo más turbio? Decidí copiar todos los documentos relevantes, los correos de Elena y Miguel Soler, los extractos bancarios, el borrador de contrato de compraventa. Los guardé en una memoria USB cifrada, una copia de seguridad de la verdad. Luego borré mi rastro, cerrando todas las sesiones y limpiando el historial de navegación. Quería que pensaran que yo seguía siendo la Sofía ingenua, la que se lamentaba en silencio. Pero por dentro, la Sofía ingenua había sido reemplazada por una estratega. La tristeza había dado paso a la astucia, y el amor a una sed insaciable de justicia. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero la revelación de la telaraña financiera me había dado un propósito, una fuerza que no creía poseer. No solo iba a recuperar lo que era mío, sino que iba a desmantelar su plan pieza por pieza, y harían arrepentirse de haberme subestimado. La siguiente fase de mi plan ya se estaba gestando en mi mente, un giro que los dejaría completamente desprevenidos. La memoria USB, cargada con las pruebas del engaño de Daniel y Elena, se sentía como un arma secreta en mi bolsillo. Pero sabía que solo las pruebas no serían suficientes. Necesitaba entender la magnitud de su plan, las debilidades de su Inversiones Futuro SL. Y para eso, necesitaba acercarme. Necesitaba que Elena, la astuta Elena, bajara la guardia. Mi plan era arriesgado, incluso un poco perverso, pero la situación lo exigía. Iba a hacerme pasar por la Sofía dolida, la que buscaba apoyo, la que aún se aferraba a la idea de que Elena era su prima, su confidente. Iba a tenderle una trampa de falsa amistad. El primer paso fue enviarle un mensaje a Elena. Era difícil. Cada letra me quemaba los dedos. Elena, ¿podemos hablar? Necesito a alguien. No estoy bien. Elegí las palabras cuidadosamente, un toque de desesperación, pero sin sonar acusadora. Quería que pensara que yo estaba hundida en la miseria, una víctima fácil. La respuesta llegó sorprendentemente rápido. Claro que sí, Sofía. Siento mucho lo que está pasando. Sabes que siempre puedes contar conmigo. ¿Te parece si tomamos un café mañana por la tarde? Conozco un sitio tranquilo. El mensaje era azucarado, lleno de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. ¿Un sitio tranquilo? ¿Para que pudiera darme sus condolencias mientras por dentro se reía de mi credulidad? Perfecta. Al día siguiente me vestí con ropa sobria, un poco descuidada para proyectar la imagen de una mujer al borde del colapso. Mi rostro, sin maquillaje, reflejaba la falta de sueño, pero mis ojos, por dentro, brillaban con una intención fría. Cuando llegué a la cafetería, Elena ya estaba allí, sentada en una mesa apartada. Se levantó y me abrazó, un abrazo que me pareció una puñalada. Oh, Sofía, cariño, lo siento muchísimo. No sé qué decir. Daniel ha sido un imbécil. Su voz era suave, casi un susurro. La actuación era impecable. Nos sentamos y pedimos cafés. Fingí sorber el mío lentamente con la mirada perdida. No entiendo, Elena, no entiendo qué pasó. Creí que lo nuestro era real. Mi voz sonaba débil, temblorosa, justo como la había ensayado. Elena puso su mano sobre la mía. Sofía, a veces estas cosas pasan. La gente cambia. Daniel, creo que simplemente se sentía estancado. La hipocresía me estaba ahogando, pero mantuve la compostura. Pero, ¿por qué tú, Elena? Eres mi prima. ¿No te importó lo que sentía? Esta era la parte delicada. Quería ver cómo reaccionaba a la confrontación indirecta. Elena retiró su mano, su expresión ligeramente tensa por un instante. Sofía, esto es muy complicado.
Sé que parece que te he traicionado y lo siento de verdad, pero no fue nada planeado. Simplemente sucedió. Él estaba solo, yo estaba sola y surgió una conexión. No quería herirte, de verdad que no. Sus ojos, que antes habían sido tan cálidos, ahora me parecían fríos y calculadores. La historia de sucedió era una mentira descarada, una justificación barata que ya no compraba. Asentí lentamente, fingiendo aceptación. Supongo que tienes razón. La gente cambia. Hice una pausa, mi mente girando. Es que todo esto me ha dejado tan desorientada y económicamente estoy hecho un desastre. Sabes que Daniel manejaba nuestras finanzas. Y ahí, en esa última frase, solté el anzuelo. Quería ver si mordía. Los ojos de Elena parpadearon. Oh, Sofía, lo sé. Es terrible. ¿Necesitas ayuda con algo? Quizás puedo echarte una mano a organizar tus cosas. Su tono era demasiado entusiasta. La había enganchado. Negué con la cabeza, con un suspiro. No. Es que, con lo de Daniel y todo este asunto, los ahorros que teníamos para el apartamento se han esfumado. No entiendo qué ha pasado con el dinero. Mi voz se quebró ligeramente, un toque dramático que esperaba que pareciera creíble. Elena se puso nerviosa, lo noté. Jugó con la cuchara de su café. Bueno, Sofía, a veces las inversiones, ya sabes, no salen bien. Daniel siempre ha sido un poco arriesgado. ¿Inversiones? ¿De qué inversiones hablas, Elena? Daniel nunca me habló de ninguna inversión. Yo solo sé que el dinero que era para nuestro futuro ya no está. Mi tono era de confusión, no de acusación, lo cual era clave. Elena me miró directamente a los ojos. Sofía, yo no sé de qué me hablas. Quizás Daniel tenía algunos planes que no te comentó. Pero es que lo he visto en sus correos, algo de Inversiones Futuro SL y un local comercial. Solté la bomba, observando su reacción con una intensidad disimulada. El rostro de Elena palideció. Por un microsegundo su fachada se resquebrajó, revelando una mezcla de pánico y furia. ¿Estás mirando sus correos, Sofía? Su voz se elevó y la máscara de la amiga preocupada se desvaneció. Fingí sorpresa y un poco de miedo. Estaba buscando explicaciones, Elena. No sabía qué hacer. Elena se recompuso rápidamente, pero el daño ya había sido hecho. Su expresión se endureció. Sofía, eso es una invasión de su privacidad. Daniel tiene derecho a sus propios negocios. ¿Mis finanzas son sus propios negocios, Elena? He visto las transferencias, sé que es una estafa, y sé que estás en esto hasta el cuello. El ambiente se volvió tenso. El café que nos rodeaba, lleno de conversaciones susurradas, parecía desaparecer. Elena me miró con los ojos entrecerrados, una serpiente acorralada. Sofía, te juro que si te metes en esto, te arrepentirás. No sabes con quién te estás metiendo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Oh, Elena, creo que no sabes con quién te estás metiendo tú. Y con eso me levanté, dejando el café a medio terminar. La trampa había funcionado. Tenía su confesión indirecta, y ahora sabía que no solo estaban robándome, sino que también estaban dispuestos a amenazar. El juego había cambiado. Ya no era solo una cuestión de descubrir la verdad, sino de protegerme a mí misma y de desmantelar su operación antes de que fuera demasiado tarde. Pero el verdadero giro vendría después. Elena creía que me había asustado. No sabía que acababa de despertar a la verdadera bestia. La amenaza velada de Elena no me asustó. Me enfureció. Reforzó mi determinación de llevar esto hasta el final, sin importar el costo. Sabía que no podía seguir sola. Necesitaba asesoramiento legal. Pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien astuto, discreto y, sobre todo, eficaz. Mi búsqueda me llevó a un bufete pequeño, pero con reputación en casos de fraude financiero. El abogado, el señor Alejandro Gómez, era un hombre de unos 50 años, con gafas en la punta de la nariz y una mirada aguda que parecía ver a través de mis nervios. Le expuse mi historia, con todos los detalles escabrosos: el engaño amoroso, la traición familiar, la estafa financiera, la amenaza de Elena. Mientras hablaba, le mostré los documentos que había recopilado: los correos, los extractos bancarios, el borrador del contrato de Inversiones Futuro SL. El señor Gómez escuchó atentamente, sin interrumpir, haciendo anotaciones en un cuaderno. Cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. «Señorita Sofía,
Esto es un caso complicado. Hay un claro fraude y la coacción por parte de su prima es un agravante. Pero lo que me preocupa es la empresa. Inversiones Futuro SL. Me suena. Mi corazón dio un vuelco. ¿Le suena? ¿La conoce? Él asintió lentamente. Sí, me suena. De hecho, tuve una consulta con uno de los socios fundadores hace unos meses, un tal Miguel Soler. La mención del nombre de Miguel Soler me dejó helada. El mismo Miguel Soler, a quien Daniel le había estado transfiriendo dinero, el supuesto asesor financiero. Él es el asesor financiero de Daniel, y también es socio de la empresa con Daniel y Elena. El señor Gómez frunció el ceño. Interesante. El señor Soler me consultó sobre la constitución de la empresa y algunas cláusulas de inversión. Parecía un hombre de negocios muy ambicioso, pero también bastante opaco. Había algunos puntos en el contrato que no me gustaron, sobre todo en lo que respecta a la liquidez y las garantías. ¿Qué tipo de puntos?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Digamos que la estructura de Inversiones Futuro SL está diseñada para ser muy difícil de auditar. Las inversiones que planeaban hacer eran en propiedades de alto riesgo, con una financiación bastante innovadora, y las cláusulas de salida para los inversores eran casi inexistentes. Me negué a llevar el caso porque olía a problemas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. No era solo un fraude para robarme mis ahorros. Parecía ser una operación más grande, con Inversiones Futuro SL como una fachada para algo turbio. Entonces, ¿cree que esto va más allá de un simple fraude a mi persona? El señor Gómez se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Señorita Sofía, basado en lo que me cuenta y lo que sé de Miguel Soler y esa empresa, creo que usted ha tropezado con una operación mucho más grande. Es posible que Daniel y Elena sean solo peones en un juego más grande, o que estén usando Inversiones Futuro SL para desviar fondos de otras fuentes. Este local comercial puede ser solo la punta del iceberg. ¿Qué me recomienda hacer? Necesitamos recopilar más información sobre Inversiones Futuro SL, sus verdaderas fuentes de financiación y la identidad de todos sus inversores. Esto podría ser un esquema de blanqueo de dinero o incluso algo más. Si logramos exponer la ilegitimidad de la empresa, su caso de fraude contra Daniel y Elena será mucho más fuerte y quizás podamos recuperar sus fondos y algo más. La idea de que Daniel y Elena estuvieran involucrados en algo tan grande me dejó aturdida. ¿Mi dulce Daniel? ¿El hombre que me compraba flores todos los viernes? ¿Mi prima Elena, la que me pedía prestados vestidos para salir? La dualidad de sus vidas era asombrosa, aterradora. ¿Cómo obtenemos esa información? El señor Gómez sonrió, una sonrisa astuta. Tengo mis contactos, y el hecho de que Miguel Soler me haya consultado, aunque no haya aceptado el caso, me da una ventaja. Además, usted tiene una conexión que ellos no esperan. ¿Yo? Sí, usted es la expareja de Daniel y la prima de Elena, la persona a la que subestimaron. Podría ser la clave para que se confíen y revelen más de lo que deberían. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Esto es peligroso. Mi corazón latía con fuerza. Peligroso. Pero la idea de desentrañar esta red de engaños, de exponerlos por completo, era más fuerte que cualquier miedo. No solo iba a recuperar lo mío, sino que iba a desmantelar su imperio de mentiras. El abogado me dio una serie de instrucciones precisas. Por ahora mantenga el perfil bajo. No los confronte directamente nuevo. Deje que crean que se han salido con la suya. Mientras tanto, yo empezaré a mover mis hilos. Pero hay algo más que quiero que haga. ¿Qué? Necesito que intente averiguar algo sobre los otros inversores de Inversiones Futuro SL. Cualquier nombre, cualquier dato, por pequeño que sea, podría ser la pieza que nos falta para derribar toda la estructura. Salí del bufete con la cabeza zumbando. El sol brillaba en la calle, pero para mí, el mundo se había vuelto un lugar mucho más oscuro y complejo. La traición de Daniel y Elena no era solo personal, era parte de algo mucho más grande, un entramado de engaños que se extendían mucho más allá de lo que podía haber imaginado. Pero ahora tenía un aliado y un plan,
y la chispa de la venganza se había convertido en un incendio forestal. El giro argumental era que yo, la víctima, no solo recuperaría mi dinero, sino que expondría una red criminal, y el mundo, incluido Daniel y Elena, no se lo esperaría. Siguiendo el consejo del abogado Gómez, me mantuve en silencio, observando desde la distancia. Dejé que Daniel y Elena pensaran que mis amenazas eran meros ladridos de una perra herida. Pero por dentro, mi mente trabajaba sin cesar. Necesitaba esa información sobre los otros sin versodez. Y la oportunidad se presentó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras revisaba los correos antiguos de Daniel, todavía tenía acceso a su cuenta, una pequeña ventaja que no había cerrado. Encontré una invitación a un evento, una gala de presentación de inversiones Futuro SL. Era esa misma noche, en un exclusivo hotel del centro, un evento para posibles inversores y socios. Mi corazón dio un vuelco. Esta era mi oportunidad. La idea de aparecer ahí, sola y sin invitación oficial, me provocó un escalofrío. Pero la adrenalina superó al miedo. No podía perder esta oportunidad. Llamé al señor Gómez, quien, a pesar de su inicial preocupación por el riesgo, estuvo de acuerdo en que era una oportunidad invaluable. Me dio instrucciones precisas. Entra, observa, escucha. No te involucres. Solo busca nombres, caras, cualquier cosa que pueda ser una pista. Y sal de ahí lo más rápido posible si sientas el menor peligro. Me vestí con mi mejor traje de noche, uno que Daniel me había regalado, irónicamente. Me maquillé con cuidado, no para ocultar mi dolor, sino para proyectar una imagen de seguridad, de que no era la Sofía rota que ellos esperaban. Quería que, si me veían, se preguntaran qué demonios hacía allí y por qué no estaba llorando en mi casa. Cuando llegué al hotel, el lugar estaba lleno de coches de lujo y gente elegantemente vestida. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la compostura. Con una sonrisa forzada y la cabeza alta, logré colarme entre la multitud, pasando desapercibida por el personal de seguridad, que parecía más interesado en los nombres importantes que en las caras menos conocidas. El salón principal era opulento, lleno de brillos y conversaciones animadas. Copas de champán tintineaban y risas resonaban en el aire. Y allí, en el centro de la sala, con una sonrisa radiante y una copa en la mano, estaban Daniel y Elena. Parecían la pareja perfecta, el anfitrión y la anfitriona estrella. Me dio asco verlos. Evitándolos con habilidad, me moví entre los grupos, fingiendo interés en las obras de arte de las paredes, mientras agudizaba el oído. Escuché fragmentos de conversaciones sobre grandes oportunidades, inversiones seguras y proyectos innovadores. Era un concierto de avaricia disfrazado de visión de negocios. Busqué a Miguel Soler, el supuesto asesor. Lo encontré cerca de un estrado hablando con un grupo de hombres mayores, todos con trajes caros y aires de importancia. Estaban examinando unos folletos brillantes con el logo de Inversiones Futuro SL. Me acerqué lo suficiente para escuchar. Miguel Soler hablaba con una elocuencia persuasiva, describiendo los planes de la empresa con una confianza que me heló la sangre, sabiendo que todo era una fachada. Escuché nombres, algunos genéricos, otros más específicos. Un señor García, de la constructora Horizonte, y una señora Torres, de una cadena de hoteles de la costa. Anoté mentalmente los nombres. De repente, sentí una mano en el brazo. Mi corazón se detuvo. Me giré, esperando ver a Daniel o Elena, pero era una mujer alta y elegante, con una mirada inquisitiva. «Disculpe, ¿la conozco de algo?», preguntó, con una ceja arqueada. Fingí una sonrisa. «No lo creo. Soy Sofía. Soy una amiga de Daniel de hace tiempo. Él me invitó». Era una mentira burda, pero esperaba que colara. La mujer me estudió un momento. «Ah, Sofía. Sí,
Daniel me ha hablado de ti. Soy Laura, socia de Inversiones Futuro SL. También estoy involucrada en el proyecto del local comercial que van a desarrollar. Mi estómago dio un vuelco. Otra socia. ¿Quién era esta mujer? Y el proyecto del local comercial, que yo creía que era toda la estafa, era solo una parte de algo más grande. Mucho gusto, Laura, dije, intentando sonar lo más normal posible. Este evento es impresionante. Laura sonrió. Sí, tenemos grandes planes. Daniel y Elena son unos visionarios. Sobre todo Elena. Ella es la verdadera mente maestra detrás de todo esto, ¿sabes? Tiene contactos muy importantes. La mención de Elena como la verdadera mente maestra me golpeó con fuerza. Daniel, al que yo creía el cerebro de la operación, era quizás solo un ejecutante. ¿Y Elena? La prima que siempre había parecido tan inejua y dulce. De repente mis ojos se encontraron con los de Elena al otro lado de la sala. Había estado riendo con Daniel, pero su sonrisa se congeló al verme. Su mirada se endureció, una advertencia silenciosa. Sabía que me había visto y sabía que mi presencia allí no era bienvenida. Sentí un panchón de pánico. Era hora de irse. Me disculpé con Laura, inventando una excusa sobre una llamada urgente, y me dirigí hacia la salida, sintiendo los ojos de Elena clavados en mi espalda. Mientras salía del salón, casi chocando con un camarero, el pánico se convirtió en una certeza. Ellos no me querían allí, y su amenaza no era una fanfarronada. Este era un juego peligroso y yo estaba metida hasta el cuello. Pero tenía nombres, y tenía una pieza más del rompecabezas. Laura, la socia, y la inquietante revelación de que Elena era la verdadera mente maestra. Mi prima, la dulce Elena, era mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Este giro, la aparición de Laura y el papel central de Elena, prometía complicar aún más la trama, llevando la historia a un terreno aún más oscuro y peligroso, con Sofía como la única capaz de desentrañar la red. El juego estaba a punto de volverse mucho más personal y arriesgado. La información que obtuve en la gala era valiosa, pero también perturbadora. Laura, la socia, y la revelación de que Elena era la verdadera mente maestra, me dejaron con un nudo en el estómago. Sabía que estaba inmersa en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Al día siguiente, me reuní con el abogado Gómez. Le conté todo, los nombres que había escuchado, la conversación con Laura, su papel en el proyecto del local comercial y la inquietante sugerencia de que Elena era el cerebro detrás de todo. El señor Gómez escuchaba con una seriedad creciente. Laura, ¿eh? Eso es interesante. Su apellido, ¿lo recuerdas? No lo sé, solo Laura. Pero mencionó algo sobre ser socia en Inversiones Futuro SL y el proyecto del local. El abogado asintió, tecleando en su ordenador. Con esa información puedo investigar. Y si Elena es la verdadera mente maestra, eso lo cambia todo. Mientras él investigaba a Laura, yo me dediqué a buscar información sobre los nombres que había escuchado en la gala: el señor García, de la constructora Horizonte, y la señora Torres, de una cadena de hoteles de la costa. Utilicé las redes sociales y algunas bases de datos públicas, buscando conexiones con Inversiones Futuro SL. Descubrí que la constructora Horizonte era una empresa de dudosa reputación, con varios escándalos de corrupción en su historial. Y la cadena de hoteles de la señora Torres era conocida por sus problemas financieros, con rumores de deudas importantes. No eran los inversores respetables que esperaría de una empresa visionaria. Unos días después, el señor Gómez me llamó. Su voz era grave. Sofía, tengo información sobre Laura. Su nombre completo es Laura Vélez y su historial es preocupante.
¿Qué has encontrado? Laura Vélez es una vieja conocida de la justicia. Ha estado involucrada en varios esquemas de inversión fraudulentos en el pasado, la mayoría de ellos piramidales. Siempre logra salirse con la suya, dejando un rastro de inversores arruinados. El término esquemas piramidales me golpeó como un rayo. De repente todo encajaba. La opacidad de la empresa, las promesas de altos rendimientos, la necesidad constante de nuevos inversores para financiar los proyectos. Inversiones Futuro SL no era una empresa de inversiones legítima, era una estafa piramidal. Y yo, junto con Daniel y Elena, éramos parte de ella. O, al menos, lo éramos. Entonces, ¿Daniel y Elena no son solo unos estafadores, sino que están involucrados en una estafa piramidal? Pregunté, con la voz temblorosa. Parece ser que sí, respondió el abogado. Y lo que es más preocupante es que ellos mismos podrían estar siendo engañados, o al menos subestimando la verdadera naturaleza de Laura Vélez. En estos esquemas, los niveles inferiores suelen ser los que caen más duro. La idea de que Daniel y Elena, a pesar de su traición, también pudieran ser víctimas de un engaño mayor, me generó una extraña mezcla de emociones. No sentía pena por ellos, pero sí una escalofriante comprensión de la magnitud del peligro en el que me había metido. ¿Y qué significa esto para mi dinero? Significa que tus posibilidades de recuperar tus ahorros son mayores si logramos desmantelar la pirámide completa. No solo Daniel y Elena te han estafado, sino que la empresa es ilegítima. Pero también significa que los riesgos son mucho mayores. Laura Vélez no es una persona con la que quieras jugar. El señor Gómez me explicó la dinámica de las estafas piramidales, cómo los primeros inversores eran pagados con el dinero de los nuevos, cómo la burbuja crecía hasta que inevitablemente estallaba, dejando a la mayoría sin nada, y cómo los que estaban en la cima, como Laura, solían escapar con las ganancias. Mi mente comenzó a conectar los puntos con la conducta de Daniel y Elena, su urgencia por conseguir más capital, el plan que discutían en sus correos. No era solo para su apartamento y su negocio, sino para mantener la pirámide en funcionamiento, para seguir pagando a los inversores anteriores y atraer a nuevos. La imagen de Elena como la verdadera mente maestra cobraba un nuevo y aterrador significado. Si ella era tan astuta como Laura había sugerido, quizá estaba un paso por delante, manipulando a Daniel y utilizando a su propia prima como una víctima silente y un medio para sus fines. Necesito más pruebas, dije, mi voz ahora firme. Necesito algo que pruebe que es una estafa piramidal, algo que la policía pueda usar. El señor Gómez asintió. Eso es lo que buscaremos. Pero el problema es que los involucrados en la base de la pirámide suelen ser reacios a denunciar, por vergüenza o por miedo a perder lo poco que les queda. Necesitamos a alguien que esté dispuesto a hablar. Y entonces, una idea arriesgada, casi descabellada, se formó en mi mente. Una idea que involucrara a uno de los nuevos inversores, alguien que no estuviera demasiado profundo en la pirámide para ver la verdad. Creo que sé cómo podemos conseguirlo, dije, una sonrisa fría dibujándose en mis labios. Creo que sé quién podría estar dispuesto a hablar, y creo que Daniel y Elena son la clave para desmantelar a Laura. Este giro en la trama, la revelación de la estafa piramidal y el papel de Laura, eleva el nivel de la amenaza y la complejidad de la venganza de Sofía. Ya no es solo un asunto de dos personas, sino de una red criminal. El gancho es que Sofía no solo busca justicia personal, sino que se convierte en una justiciera inesperada contra un sistema mucho más grande. El peligro es real y Sofía está dispuesta a correr el riesgo. La revelación de la estafa piramidal y la verdadera naturaleza de Laura Vélez había cambiado mi perspectiva por completo. Ya no se trataba solo de recuperar mis ahorros,
sino de desmantelar una red criminal que estaba arruinando la vida de muchas personas. Y para ello necesitaba un plan. Un plan arriesgado que implicaba usar a Daniel y Elena como peones en mi propio juego. Mi idea era simple en su complejidad. Necesitaba un topo, un inversor de bajo nivel que estuviera dispuesto a hablar, que tuviera miedo de perder su dinero y que pudiera ser la pieza clave para la denuncia. Y el señor Gómez tenía una sugerencia. Hay un inversor, una mujer, que ha metido una cantidad considerable recientemente. Se llama Patricia López, me dijo el abogado. Ha invertido en el proyecto de local comercial. La vi en la lista de inversores que Miguel Soler me mostró. Parece una mujer de negocios, pero con poca experiencia en inversiones de alto riesgo. Patricia López. Necesitaba acercarme a ella sin levantar sospechas. ¿Pero cómo? Creo que puedo contactarla, dije, una idea formándose en mi mente. Daniel y Elena la invitaron a la gala. Quizás Daniel le haya hablado de mí como su ex. Podría usar eso. El señor Gómez me miró con una ceja levantada. Es un riesgo. Si Daniel o Elena se enteran de que estás hablando con sus inversores, la situación podría volverse muy peligrosa. Lo sé, respondí, mi voz firme. Pero no tengo otra opción. Necesito que alguien de dentro denuncie, y para eso necesito sembrar la duda. Mi plan era simple pero delicado. Envié un correo electrónico a Patricia López, usando una cuenta de correo nueva y anónima. El mensaje era breve y enigmático. Sé que ha invertido en Inversiones Futuro SL y en el proyecto de local comercial. Le sugiero que investigue a Laura Vélez y la verdadera naturaleza de esa empresa. Su dinero podría estar en peligro. Una ex socia. Era una semilla de duda. Quería que Patricia se sintiera lo suficientemente inquieta como para buscar más información. Mientras tanto, el señor Gómez comenzó a preparar el terreno para una posible denuncia, reuniendo toda la información legal sobre esquemas piramidales y los antecedentes de Laura Vélez. Necesitábamos estar listos para actuar en cuanto tuviéramos a nuestro topo. Pasaron unos días de tensa espera. Yo evitaba cualquier contacto con Daniel y Elena, dejándolos creer que me había rendido. Pero mi mente no paraba de trabajar. Y entonces recibí una respuesta. De Patricia López. Era un correo corto. Estoy interesada en saber más. ¿Quién es usted? ¿Y qué sabe? Mi corazón latió con fuerza. La había enganchado. Le respondí, con la misma cuenta anónima, sugiriendo un encuentro discreto. No puedo revelar mi identidad por teléfono. Necesitamos hablar en persona. Conozco un lugar seguro. Le di una dirección y una hora. Un café tranquilo en un barrio alejado. El día de la cita, mi nerviosismo era palpable. Me vestí de forma discreta, con gafas de sol y una bufanda, casi irreconocible. Cuando llegué al café, Patricia López ya estaba sentada en una mesa apartada, visiblemente nerviosa. Me senté frente a ella. Patricia era una mujer de unos 40 años, con una expresión de preocupación en su rostro. Gracias por venir, dije, mi voz baja. Mi nombre es Sofía. Soy la expareja de Daniel. Los ojos de Patricia se abrieron de par en par. ¿Sofía? Daniel me habló de ti. Dijo que estabas dolida. Y tengo razones para estarlo, respondí, sacándome las gafas de sol. Daniel no solo me engañó con mi prima Elena, sino que también me robó mis ahorros para invertirlos en Inversiones Futuro SAL. Y lo que es peor, esa empresa es una estafa piramidal. Le mostré las pruebas que había recopilado, los correos, los extractos bancarios, la información sobre Laura Vélez que el abogado Gómez había encontrado. Le expliqué cómo funcionaba un esquema piramidal y cómo el dinero de los nuevos inversores se usaba para pagar a los anteriores. Patricia palideció mientras le mostraba los documentos. No puede ser. Daniel me aseguró que era una inversión segura. Elena también. Daniel y Elena son parte de la estafa, Patricia, o al menos están siendo utilizados como herramientas. La verdadera mente maestra es Laura Vélez. La incredulidad de Patricia se transformó en miedo y luego en una rabia fría. He metido todos mis ahorros. No puedo perderlo todo. No tienes por qué hacerlo, dije, mirándola a los ojos. Si me ayudas a exponerlos, si estás dispuesta a denunciar y a proporcionar información a la policía,
podemos desmantelar la pirámide y quizás recuperar tus fondos. Patricia se quedó en silencio por un momento, sopesando sus opciones. Podía perderlo todo en silencio o podía luchar. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente, su voz temblorosa pero con una chispa de determinación. Necesito que sigas invirtiendo, por ahora, que te ganes su confianza y que me informes de todo lo que escuches, de cada detalle, cada nombre, cada movimiento. Serás nuestros ojos y oídos dentro de la pirámide. Serás nuestro topo. Patricia asintió lentamente. Haré lo que sea para recuperar mi dinero y para que esa gente pague. Salí del café con una sensación de triunfo y de un peligro inminente. Tenía un topo, tenía un plan, pero el riesgo era inmenso. Si Daniel, Elena o Laura descubrían a Patricia o a mí, las consecuencias podrían ser devastadoras. El juego se había vuelto mortal, pero yo ya no era la Sofía ingenua. Era la arquitecta de mi propia justicia, dispuesta a derribar una pirámide de mentiras, aunque eso significara ponerme en el punto de mira. El giro final se acercaba y no dejaría que nada se interpusiera en mi camino. La revelación de la estafa piramidal y la verdadera naturaleza de Laura Vélez había cambiado mi perspectiva por completo. Ya no se trataba solo de recuperar mis ahorros, sino de desmantelar una red criminal que estaba arruinando la vida de muchas personas. Y para ello necesitaba un plan. Un plan arriesgado que implicaba usar a Daniel y Elena como peones en mi propio juego. Mi idea era simple en su complejidad. Necesitaba un topo, un inversor de bajo nivel que estuviera dispuesto a hablar, que tuviera miedo de perder su dinero y que pudiera ser la pieza clave para la denuncia. Y el señor Gómez tenía una sugerencia. Hay un inversor, una mujer, que ha metido una cantidad considerable recientemente. Se llama Patricia López, me dijo el abogado. Ha invertido en el proyecto de local comercial. La vi en la lista de inversores que Miguel Soler me mostró. Parece una mujer de negocios, pero con poca experiencia en inversiones de alto riesgo. Patricia López. Necesitaba acercarme a ella sin levantar sospechas. ¿Pero cómo? Creo que puedo contactarla, dije, una idea formándose en mi mente. Daniel y Elena la invitaron a la gala. Quizás Daniel le haya hablado de mí como su ex. Podría usar eso. El señor Gómez me miró con una ceja levantada. Es un riesgo. Si Daniel o Elena se enteran de que estás hablando con sus inversores, la situación podría volverse muy peligrosa. Lo sé, respondí, mi voz firme. Pero no tengo otra opción. Necesito que alguien de dentro denuncie, y para eso necesito sembrar la duda. Mi plan era simple pero delicado. Envié un correo electrónico a Patricia López, usando una cuenta de correo nueva y anónima. El mensaje era breve y enigmático. Sé que ha invertido en Inversiones Futuro SL y en el proyecto de local comercial. Le sugiero que investigue a Laura Vélez y la verdadera naturaleza de esa empresa. Su dinero podría estar en peligro. Una ex socia. Era una semilla de duda. Quería que Patricia se sintiera lo suficientemente inquieta como para buscar más información. Mientras tanto, el señor Gómez comenzó a preparar el terreno para una posible denuncia, reuniendo toda la información legal sobre esquemas piramidales y los antecedentes de Laura Vélez. Necesitábamos estar listos para actuar en cuanto tuviéramos a nuestro topo. Pasaron unos días de tensa espera. Yo evitaba cualquier contacto con Daniel y Elena, dejándolos creer que me había rendido. Pero mi mente no paraba de trabajar. Y entonces recibí una respuesta. De Patricia López. Era un correo corto. Estoy interesada en saber más. ¿Quién es usted? ¿Y qué sabe? Mi corazón latió con fuerza. La había enganchado. Le respondí, con la misma cuenta anónima, sugiriendo un encuentro discreto. No puedo revelar mi identidad por teléfono. Necesitamos hablar en persona. Conozco un lugar seguro. Le di una dirección y una hora. Un café tranquilo en un barrio alejado. El día de la cita, mi nerviosismo era palpable. Me vestí de forma discreta, con gafas de sol y una bufanda, casi irreconocible. Cuando llegué al café, Patricia López ya estaba sentada en una mesa apartada, visiblemente nerviosa. Me senté frente a ella. Patricia era una mujer de unos 40 años, con una expresión de preocupación en su rostro. Gracias por venir, dije,
mi voz baja. Mi nombre es Sofía. Soy la expareja de Daniel. Los ojos de Patricia se abrieron de par en par. ¿Sofía? Daniel me habló de ti. Dijo que estabas dolida. Y tengo razones para estarlo, respondí, sacándome las gafas de sol. Daniel no solo me engañó con mi prima Elena, sino que también me robó mis ahorros para invertirlos en Inversiones Futuro, SAL. Y lo que es peor, esa empresa es una estafa piramidal. Le mostré las pruebas que había recopilado, los correos, los extractos bancarios, la información sobre Laura Vélez que el abogado Gómez había encontrado. Le expliqué cómo funcionaba un esquema piramidal y cómo el dinero de los nuevos inversores se usaba para pagar a los anteriores. Patricia palideció mientras le mostraba los documentos. No puede ser. Daniel me aseguró que era una inversión segura. Elena también. Daniel y Elena son parte de la estafa, Patricia, o al menos están siendo utilizados como herramientas. La verdadera mente maestra es Laura Vélez. La incredulidad de Patricia se transformó en miedo y luego en una rabia fría. He metido todos mis ahorros. No puedo perderlo todo. No tienes por qué hacerlo, dije, mirándola a los ojos. Si me ayudas a exponerlos, si estás dispuesta a denunciar y a proporcionar información a la policía, podemos desmantelar la pirámide y quizás recuperar tus fondos. Patricia se quedó en silencio por un momento, sopesando sus opciones. ¿Podía perderlo todo en silencio o podía luchar? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente, su voz temblorosa pero con una chispa de determinación. Necesito que sigas invirtiendo, por ahora, que te ganes su confianza y que me informes de todo lo que escuches, de cada detalle, cada nombre, cada movimiento. Serás nuestros ojos y oídos dentro de la pirámide. Serás nuestro topo. Patricia asintió lentamente. Haré lo que sea para recuperar mi dinero y para que esa gente pague. Salí del café con una sensación de triunfo y de un peligro inminente. Tenía un topo, tenía un plan, pero el riesgo era inmenso. Si Daniel, Elena o Laura descubrían a Patricia o a mí, las consecuencias podrían ser devastadoras. El juego se había vuelto mortal, pero yo ya no era la Sofía ingenua. Era la arquitecta de mi propia justicia, dispuesta a derribar una pirámide de mentiras, aunque eso significara ponerme en el punto de mira. El giro final se acercaba y no dejaría que nada se interpusiera en mi camino. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de tensión y cautela. Patricia, nuestro topo, se convirtió en una pieza invaluable. Nos informaba de cada reunión, cada nueva oportunidad de inversión, cada movimiento de Laura, Daniel y Elena. Nos envió grabaciones discretas de conversaciones donde Laura presionaba para conseguir más inversores y Daniel y Elena, cada vez más nerviosos, intentaban justificar los retrasos en los pagos. El señor Gómez y yo analizábamos cada detalle, construyendo un caso irrefutable. Las grabaciones de Patricia, junto con los documentos que yo había obtenido y los antecedentes de Laura Vélez, pintaban un cuadro completo de la estafa piramidal. Teníamos nombres, fechas, cifras y, lo más importante, pruebas de la manipulación y el engaño. El punto de inflexión llegó cuando Patricia nos informó de una gran inversión planeada para la semana siguiente. Laura Vélez había organizado un encuentro con un grupo de inversores muy importantes, prometiendo rendimientos extraordinarios a corto plazo. Sería el mayor golpe de la pirámide hasta la fecha, y si lo lograban, su operación se consolidaría aún más, haciendo casi imposible desmantelarla. «Esta es nuestra oportunidad», dijo el señor Gómez, sus ojos brillando con determinación. «Podemos pillarlos en el acto. Necesitamos actuar ahora». El plan era audaz y peligroso. La policía, alertada por el señor Gómez, prepararía una operación encubierta en el evento. Patricia, bajo nuestras instrucciones, sería la encargada de hacer que Laura, Daniel y Elena revelaran la verdadera naturaleza de la inversión ante los nuevos inversores, mientras la policía grababa todo. Y yo, por supuesto, estaría ahí, como un fantasma del pasado, para presenciar el desenlace. El día del evento, el ambiente en el lujoso salón era aún más tenso que en la anterior gala. Laura Vélez, impecable y segura de sí misma, presentaba los detalles de la inversión con su habitual carisma. Daniel y Elena estaban a su lado,
sus sonrisas un poco forzadas, sus miradas nerviosas. Yo estaba sentada en la parte trasera de la sala, camuflada entre los invitados, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Reconocí a algunos de los nuevos inversores, gente con aspecto de haber trabajado duro por su dinero, ilusionados con la promesa de una riqueza rápida. Me sentía mal por ellos y eso alimentó mi determinación. Patricia, con un aplomo sorprendente, comenzó a hacer preguntas incisivas, siguiendo el guión que habíamos preparado. ¿Y cuál es la garantía real de estos rendimientos, señora Vélez? ¿Qué sucede si el proyecto no cumple con las expectativas? ¿Cómo se asegura la liquidez de los fondos? Laura, acostumbrada a desviar esas preguntas, intentó tranquilizarla con evasivas, pero Patricia persistió, citando cláusulas del contrato que revelaban la fragilidad de la inversión. Daniel y Elena intercambiaron miradas de pánico. Sabían que Patricia estaba yendo demasiado lejos. Finalmente, Laura, visiblemente irritada, cometió el error fatal. Señora López, la garantía es que cada nuevo inversor que entra impulsa la rentabilidad de los anteriores. Es un modelo probado, de confianza. La esencia misma de una estafa piramidal pronunciada por sus propios labios. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Varios agentes de policía, uniformados y con placas, irrumpieron en la sala. El caos estalló. La gente gritaba, los nuevos inversores se levantaban, confundidos y asustados. Laura Vélez palideció, su fachada de seguridad desmoronándose. Daniel y Elena se quedaron petrificados, sus caras reflejando una mezcla de shock y traición. Los agentes se movieron rápidamente, rodeándolos y esposándolos. Mientras Daniel y Elena eran escoltados fuera del salón, sus miradas se cruzaron con la mía. Los ojos de Daniel estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento, furia y una comprensión tardía. Los de Elena, en cambio, eran de pura rabia, una furia helada que prometía no perdonar. No había lágrimas en mis ojos, solo una satisfacción fría y amarga. Al salir del hotel, la noticia ya se estaba extendiendo como pólvora. Periodistas y cámaras rodeaban la entrada y los titulares ya empezaban a teclearse. Desmantelada red de estafa piramidal. Socios de Inversiones Futuro S.A.L. arrestados. Unas semanas después, el caso se resolvió. Daniel y Elena, enfrentándose a cargos de fraude y estafa, llegaron a un acuerdo con la fiscalía. Colaboraron proporcionando información que ayudó a desmantelar otros tentáculos de la red de Laura Vélez, que, a su vez, fue condenada a una pena considerable. Mis ahorros fueron recuperados, y Patricia, junto con otros inversores, también pudo recuperar parte de su dinero. Pero la victoria no fue dulce. Al mirar las fotos de Daniel y Elena siendo esposados, no sentí el éxtasis de la venganza. Sentí una profunda tristeza por la pérdida. La pérdida de una relación, de una amistad con mi prima y, sobre todo, la pérdida de mi propia ingenuidad. Aprendí que la traición puede venir de los lugares más inesperados y que las personas que creemos conocer pueden albergar oscuridades insospechadas. Daniel no era solo un traidor, era un hombre débil, arrastrado por la ambición de Elena y la manipulación de Laura. Y Elena, mi prima. Ella era la verdaderamente maestra de su pequeño esquema, aunque fuera un peón en un juego más grande. La historia no termina con un final de cuento de hadas. Mi corazón no se curó de inmediato, y la confianza es algo que tardará mucho en reconstruir. Pero salí de esta experiencia más fuerte, más sabia y con una determinación inquebrantable de no volver a ser subestimada. El video viral, explosivo, me dejó por mi prima, me dijo que ella era más atractiva e inteligente que yo, se transformó en una historia de empoderamiento, de una mujer que, tras ser traicionada y robada, encontró la fuerza para desmascarar una red de engaños. No me convertí en la víctima, sino en la arquitecta de mi propia justicia. Y eso, en sí mismo, fue la verdadera victoria.